Leí el correo electrónico 2 veces. No, fueron 3. El asunto era simple, casi banal, reasignación de territorios, tercer trimestre. Mi nombre, Elena, estaba al lado de una frase que helaba la sangre a cualquier vendedor de la compañía, Distrito Oeste. No era un territorio. Era un cementerio. Un lugar donde las carreras iban a morir, ahogadas en polvo de fábricas cerradas y la desesperación de pequeños negocios que apenas sobrevivían. El aire allí olía a óxido y a sueños olvidados. Cerré el portátil. No sentí rabia. No sentí pánico. Sentí un extraño y gélido vacío. Como si el suelo se hubiera desvanecido, pero en lugar de caer, me quedé flotando en un silencio absoluto. Esto era un castigo. Lo sabía. Hacía apenas una semana, yo había cerrado el contrato del año. El acuerdo con Soluciones Logísticas Globales. Trabajé en él durante 6 meses. Noches en vela, fines de semana revisando propuestas mientras mis hijos, Leo y Sofía, dormían. Sacrifiqué horas de su infancia, pedacitos de mi alma, para asegurar esa firma. En la reunión de lunes, Ricardo, mi jefe, lo presentó como si fuera suyo. Usó mis diapositivas. Citó mis datos. Aceptó las felicitaciones con esa sonrisa suya, amplia y falsa, que nunca le llegaba a los ojos. Yo me quedé sentada en mi silla, en la segunda fila, invisible. Apreté las manos debajo de la mesa hasta que los nudillos se me pusieron blancos. No dije nada. Nunca decía nada. Más tarde, en su oficina, intenté mencionarlo. Con delicadeza. Ricardo, me alegro de que la presentación haya ido tan bien. Puse mucho esfuerzo en la investigación de mercado para ese proyecto. Él ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Sí, buen trabajo de equipo, Elena. Sigue así. Buen trabajo de equipo. Las palabras resonaron como un eco hueco. Él era el capitán y yo era el barco que lo llevaba a la orilla, destinado a ser desmantelado una vez que él pisara tierra firme. Y ahora, esto. El Distrito Oeste. No era un empujón. Era un exilio. Una forma de decirme, conozco tu valía, y por eso te voy a enterrar donde nadie pueda verla. Quería que fracasara. Quería que renunciara. Quería que me rompiera para poder decir, lo sabía. Una madre soltera no puede con esta presión. Me levanté de la silla del comedor, la que tenía una mancha de rotulador permanente cortesía de Sofía. Caminé hacia la cocina. El zumbido del frigorífico era el único sonido en la casa. Mis hijos estaban en el colegio. La casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. Abrí la cafetera. El olor del café molido, fuerte y amargo. Era un ritual. Uno de los pocos pilares que sostenían mis mañanas. Pero esta vez, lo hice de forma diferente. Con una precisión casi quirúrgica. Medí el agua. Conté las cucharadas de café. Cada movimiento era deliberado, metódico. Mientras el café se preparaba, gota a gota, un sonido rítmico y tranquilizador, me apoyé en la encimera fría. La superficie lisa contra mis palmas. Miré por la ventana. La lluvia empezaba a caer, trazando caminos sinuosos en el cristal. Recordé todas las veces. Todas las veces que me quedé hasta tarde para terminar sus informes, creyendo que mi esfuerzo sería reconocido, que la lealtad significaría algo para él. Todas las veces que me descartó para un viaje de negocios importante porque, seguro que tienes cosas con los niños. Todas las veces que le dio los mejores prospectos a Marcos, su compañero de golf, mientras a mí me dejaba las cuentas problemáticas, las que nadie quería. Yo las había aceptado. Todas. En silencio. Porque necesitaba este trabajo. Porque Leo necesitaba aparatos nuevos y Sofía crecía y dejaba la ropa pequeña cada 3 meses. Porque la hipoteca no se pagaba con dignidad, se pagaba con comisiones.
Así que agachaba la cabeza y trabajaba el doble. Siempre el doble. Para demostrar mi valía. Para ser indispensable. ¡Qué ingenua! El café terminó de hacerse. El aroma llenó la cocina. Me serví una taza. Negra. Sin azúcar. El calor se extendió por mis manos. Volví al comedor. Abrí el portátil de nuevo. No abrí mi currículum. No busqué otros trabajos. Abrí una nueva hoja de cálculo. En la celda A1, escribí un título, Distrito Oeste, Plan de Dominación. Una pequeña sonrisa, la primera en horas, se dibujó en mis labios. No era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa de acero. Si iba a caer, no sería en silencio. Si me iban a enterrar, me aseguraría de llevarme la pala y cavar mi propio camino de salida. La primera semana no visité a ningún cliente. Pasé 80 horas haciendo algo que Ricardo despreciaba, investigar. Me encerré en la biblioteca municipal después de dejar a los niños con una canguro. El olor a papel viejo y a cera para suelos. Me sumergí en informes demográficos, permisos de construcción, actas de reuniones del ayuntamiento, boletines de las cámaras de comercio locales. Descubrí que el Distrito Oeste no estaba muerto. Estaba cambiando. Las viejas fábricas textiles estaban siendo reconvertidas en pequeños centros logísticos. Había una nueva zona industrial en desarrollo cerca de la autopista, ignorada por nuestra central porque no albergaba a ningún gigante corporativo. Estaba llena de talleres, de pequeñas empresas de manufactura, de distribuidores familiares. Eran los olvidados. Los que no aparecían en las listas de prospectos de alto valor. Eran como yo. Subestimados. El lunes de la segunda semana, me puse mi mejor traje. Uno que me hacía sentir poderosa, aunque por dentro estuviera temblando. Conduje hacia el corazón del Distrito Oeste. El GPS me llevó por calles agrietadas y edificios de ladrillo con ventanas rotas. Mi primera parada no fue una de las cuentas existentes y moribundas de nuestra lista. Fue una pequeña empresa llamada Tornillos y Fijaciones Acosta. Un negocio familiar de tercera generación. El informe del ayuntamiento decía que acababan de conseguir un contrato para suministrar a un gran proyecto de construcción en la ciudad. Nadie en mi empresa lo sabía. Entré. El lugar olía a aceite de máquina y a trabajo duro. Un hombre mayor, con las manos manchadas de grasa y una mirada cansada, me preguntó qué quería. Era el señor Acosta. No le lancé un discurso de ventas. Le hice preguntas. Sobre su negocio. Sobre sus desafíos con la nueva demanda. Sobre los problemas en su cadena de suministro. Escuché durante una hora. Asentí. Tomé notas. Al final, me miró con una curiosidad genuina. Nadie de su compañía ha venido por aquí en 10 años, dijo. Y nunca nadie me había preguntado por mis problemas. Siempre vienen a decirme lo que necesito. Le ofrecí una solución modesta. Un pequeño cambio en nuestro servicio de entrega que le ahorraría tiempo y reduciría sus costes de almacenamiento. No era un gran contrato. La comisión sería minúscula. Pero cuando me fui, el señor Acosta me estrechó la mano con firmeza. Vuelva la semana que viene, señorita. Creo que podemos hacer más negocios. Esa noche, llamé a Clara, mi mejor amiga. Es abogada, con una mente tan afilada como el cristal roto. Le conté lo de Ricardo, lo del Distrito Oeste, lo de mi plan. Esperaba compasión. En su lugar, escuché una risa seca al otro lado de la línea. Por supuesto que lo hizo, dijo Clara. Ricardo tiene la visión estratégica de un pez dorado. Obviamente, no lo vio venir. Él te ve como una amenaza y, en lugar de utilizar tu talento, intenta apagarlo. Es el manual del mediocre inseguro, página 1. Su validación fue como un bálsamo. ¿Qué hago, Clara? Lo que ya estás haciendo, respondió.
No juegues su juego. Crea uno nuevo. Quémalo todo, Elena. Con tus hojas de cálculo y tu empatía. Documenta cada paso. Cada llamada. Cada nuevo cliente. Construye un caso tan sólido que no puedan ignorarlo. Colgué el teléfono sintiendo que podía respirar por primera vez en días. No estaba loca. No estaba exagerando. Estaba siendo saboteada, y ahora tenía un plan de batalla. Los meses siguientes fueron un borrón de trabajo implacable. Las mañanas empezaban a las 5, preparando los almuerzos de los niños, revisando correos antes de que se despertaran. Los días los pasaba en el coche, recorriendo cada rincón del distrito oeste. Me aprendí los nombres de los dueños, de sus hijos, de sus perros. Comí en pequeños restaurantes familiares, escuchando los rumores del barrio. Descubrí un ecosistema de pequeñas empresas que se apoyaban mutuamente. El fabricante de cajas que suministraba al distribuidor de alimentos. La imprenta que hacía las etiquetas para la pequeña bodega local. Empecé a conectar los puntos. No les vendía productos aislados, les ofrecía soluciones integradas. Les mostraba cómo, trabajando con nosotros, podían fortalecer su propia red local. Cada viernes, a las 5 en punto, enviaba mi informe de progreso a Ricardo. Era conciso. Factual. Lleno de números y nombres de nuevas cuentas. Cuentas pequeñas, sí, pero eran docenas. La lista crecía cada semana. Ricardo nunca respondía con un elogio. Sus correos eran cortos, casi inquisitivos. Asegúrate de que estas cuentas tienen buen crédito. No pierdas tiempo en prospectos de bajo rendimiento. Necesitamos ver resultados significativos, Elena. No le importaba. Yo seguía adelante. Mis colegas en la oficina empezaron a notarlo. Al principio, había susurros de lástima. Pobre Elena, la han enviado al matadero. Pero luego, los susurros cambiaron. En la reunión mensual de ventas, mi nombre empezó a salir de la zona roja del final de la lista. Subió al medio. Luego, a los 10 primeros. Recuerdo la cara de Marcos cuando vio que mis números de nuevas cuentas triplicaban los suyos. Su territorio era el Premium, el centro financiero. Él pasaba sus días almorzando con ejecutivos. Yo pasaba los míos en almacenes polvorientos. La confusión en su rostro fue una pequeña y dulce victoria. El verdadero punto de inflexión llegó 3 meses después. Una de mis pequeñas cuentas, una empresa de logística de productos frescos, consiguió un contrato masivo con una cadena de supermercados nacional. Gracias a la estructura que habíamos construido juntos, estaban preparados para escalar. De la noche a la mañana, esa cuenta, de bajo rendimiento, se convirtió en una de las 5 más grandes de toda la región. Ricardo me llamó a su oficina. Era la primera vez que me pedía una reunión cara a cara desde la reasignación. Se recostó en su silla de cuero, intentando parecer relajado. Buen trabajo con lo de frutas del valle, dijo, como si me estuviera haciendo un favor. Suerte que estabas ahí en el momento justo. La antigua Elena habría asentido y dado las gracias. La antigua Elena se habría sentido agradecida por las migajas de reconocimiento. Pero la antigua Elena ya no vivía aquí. Lo miré directamente a los ojos. No fue suerte, Ricardo. Fue previsión. Llevo 3 meses trabajando con ellos para optimizar su logística, anticipando este crecimiento. Está todo en mis informes semanales. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Se recompuso rápidamente. Bueno, como sea. El punto es que tenemos que capitalizar esto. Voy a asignar a Marcos para que te ayude a gestionar la cuenta. Tiene más experiencia con clientes de este tamaño. Ahí estaba. El robo. Tan descarado, tan predecible. Quería quitarme mi mayor victoria y dársela a su favorito. Respiré hondo. Sentí el pulso firme en mi muñeca. No, gracias, dije,
Mi voz era tranquila, pero tan dura como el diamante. He construido la relación con Frutas del Valle desde cero. Conozco su negocio íntimamente. Asignar a otra persona en este punto crítico sería perjudicial para el cliente y para nuestros intereses. Yo seguiré gestionando la cuenta. Se quedó boquiabierto. Nunca nadie, y mucho menos yo, le había dicho que no. Elena, no creo que entiendas. Creo que entiendo perfectamente, lo interrumpí. Y si tienes alguna duda sobre mi capacidad para gestionar esta cuenta, estaré encantada de presentar mi plan estratégico para los próximos 6 meses directamente a la vicepresidenta de ventas. Mencioné a la vicepresidenta a propósito. Sabía que Ricardo le tenía pánico. Era una mujer brillante y despiadada que no toleraba la incompetencia. El color desapareció del rostro de Ricardo. Se quedó en silencio, mirándome como si me viera por primera vez. Y quizá lo era. Está bien, dijo finalmente, con la voz tensa. Gestiona tú la cuenta. Pero manténme informado de cada paso. Asentí. Como siempre, dije. Y salí de su oficina. No me sentí triunfante. Me sentí sólida. Como si mis pies estuvieran firmemente plantados en el suelo por primera vez en años. El final del trimestre llegó. La reunión de ventas era en el auditorio principal. Todos estaban allí, desde los vendedores novatos hasta el equipo directivo. Ricardo estaba en el escenario, haciendo clic en su presentación. Mostró los gráficos de ingresos, las proyecciones, los rankings. Como siempre, guardó el ranking de territorios para el final. Era el gran momento de gloria o de humillación. Hizo clic. La diapositiva apareció en la pantalla gigante. Hubo un silencio total en la sala. Un silencio denso, palpable. En la parte superior de la lista, en el puesto número 1, con una barra de color verde brillante que casi duplicaba a la del segundo lugar, se leían las palabras, Distrito Oeste. Mis números no solo eran buenos. Eran históricos. El territorio que se consideraba un pozo sin fondo había generado más ingresos que el distrito financiero, el tecnológico y el corporativo juntos. Oí a alguien jadear. Vi a la gente girarse en sus asientos para mirarme. Ricardo se quedó paralizado. Miraba la pantalla, luego sus notas, luego la pantalla de nuevo. Tartamudeó. Bueno, como pueden ver, una anomalía estadística fascinante. Parece que el mercado del Distrito Oeste experimentó un repunte inesperado. Ese fue mi momento. No me levanté para gritar. No señalé con el dedo. Simplemente levanté la mano, como un estudiante en clase. La vicepresidenta, sentada en la primera fila, me vio. Elena, ¿tienes algo que añadir? Toda la sala se giró hacia mí. Sentí cientos de ojos sobre mí. Me puse de pie. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz era clara. Gracias, dije. Solo quería aclarar que no se trata de una anomalía ni de un repunte inesperado del mercado. Caminé lentamente hacia el frente de la sala. Ricardo parecía una estatua de cera derritiéndose bajo las luces. Fue el resultado de una estrategia deliberada, continué, mi voz resonando en el silencio. Una estrategia basada en la identificación de más de 60 nuevas cuentas potenciales que nuestro sistema había descartado. Se basó en construir relaciones a largo plazo en lugar de presionar por ventas a corto plazo. Se basó en entender que un ecosistema de pequeñas empresas saludables puede ser, colectivamente, más poderoso que un solo cliente corporativo. Hice una pausa, mirando directamente a la vicepresidenta. Tengo la documentación completa del proceso, el análisis de datos y un modelo replicable que podríamos implementar en otros territorios subestimados. Si el equipo de liderazgo está interesado. El silencio se rompió con un murmullo que recorrió la sala. No había acusado a Ricardo de nada. No había mencionado mi exilio. No era necesario. Simplemente presenté los hechos.
Mi trabajo habló por mí, más alto que cualquier queja. La vicepresidenta se levantó. Una sonrisa lenta y genuina se extendió por su rostro. Estoy muy interesada, Elena. Muy interesada. Venga a mi oficina después de esta reunión. No volví a mi asiento. Salí del auditorio con la cabeza alta. Hoy, ya no trabajo en el Distrito Oeste. Mi título ahora es directora de Desarrollo de Nuevos Mercados. Mi trabajo es encontrar los lugares olvidados y convertirlos en minas de oro. Ricardo todavía está allí. Ahora me envía informes a mí. Son siempre muy puntuales. Pero mi verdadera victoria no está en un título o en un organigrama. La encuentro en las noches tranquilas, como esta. Estoy sentada en el sofá. La casa está en silencio, pero es una paz diferente. Es la calma de un puerto seguro. Leo está a mi lado, leyendo un libro para un trabajo del colegio. De vez en cuando, me hace una pregunta. Sofía duerme en su habitación, abrazada a un conejo de peluche con una oreja raída. La luz de la lámpara de su mesilla de noche se filtra por debajo de la puerta. Miro mi vida. La que he construido. No con rabia, sino con ladrillos de resiliencia. Con el cemento del trabajo duro. No se trata de venganza. Nunca se trató de eso. Se trató de reclamar mi propia historia. De demostrarme a mí misma, no a Ricardo ni a nadie más, que mi valía no era algo que ellos pudieran darme o quitarme. Estaba dentro de mí, todo el tiempo. Esperando a que yo misma la viera. Miro a mis hijos. Ellos son mi porqué. Construir un futuro seguro para ellos, un futuro donde vean a su madre no como una víctima, sino como la arquitecta de su propia vida. Si esta historia resonó contigo, por favor, compártela. Alguien ahí fuera necesita saber que no está solo. Y que su fuerza es más que suficiente.